0 kilómetros Nissan y Renault en Punta del Este y Rocha. Encontralo en Giovio Automóviles. Único servicio oficial. Encontrá tu vehículo en giovioautomóviles.ui. Está claro que lo que marca agenda fueron las resoluciones y decisiones que se tomaron ayer en el Consejo Directivo de Peñarol y aquellas que se quisieron tomar y no se terminaron tomando. Y lo vamos a explicar en un instante nada más, simplemente como título. Todo lo que te dijimos a lo largo de estos días que iba a pasar en el Consejo Directivo de Peñarol terminó pasando. Te dijimos, Ramos está fuera de Peñarol. Bueno, Ramos fue cesado ayer, ni siquiera se llegó a la votación, porque sabía el propio presidente que la votación iba a ser contundente para la no continuidad de Leo, que tiene contrato hasta la finalización del año 2023. Arranca la reunión y ya directamente el presidente que toma la palabra comunica la no continuidad justamente de Leo Ramos, a quien seguramente ya se le debe haber comunicado oficialmente su no continuidad. Peñarol deberá pagar desde el punto de vista reglamentario 3 salarios juntos para liberarse del contrato vigente, como decíamos recién, que lo unía con Ramos y Ramos con Peñarol por todo el 2023. Y después el otro tema, al cual vamos a abordar profundamente la mañana de hoy, tiene que ver con Bengochea. Está claro que, y yo tengo entendido que el presidente de Peñarol, horas antes de la reunión del día de ayer, habló uno por uno con los consejeros del equipo carbonero, de alguna manera buscando respaldo y buscando el apoyo, sobre todo en el tema Bengochea. Y no se llevó a cabo la votación por Bengochea. Y acá te vamos a contar el detalle de lo que fue pasando. ¿Quiénes levantaron la mano y dijeron, necesitamos que se toque este tema? La respuesta del presidente diciendo, mirá, no está en el orden del día tratar la continuidad o no de Bengochea en este momento. Sabedor el presidente de Peñarol, más allá que el reglamento lo amparaba en esa expresión, sabedor de que tenía una minoría con relación a quienes votaban la continuidad y quienes votaban la salida de Bengochea. Te dijimos acá hace un montón de horas, un montón de días, que en principio estaba 7-4, bueno, está 7-4. Hay 7 consejeros que entienden que Bengochea también es responsable dentro de lo que es la estructura deportiva del nefasto año 2022 en cuanto a fútbol refiere, y hay 4 que son los integrantes del sector 1891 que acompañan a esta altura, creo más, por lo menos algunos de ellos, políticamente al presidente, de lo que entienden íntimamente que Bengochea debiera o no seguir. Entonces, en ese 7-4, sabedor el presidente que iba a quedar en minoría, metió un artilugio reglamentario, que esto también lo hacen los políticos, de decir no está en el orden del día, esto se tratará cuando se ponga en un próximo consejo en el orden del día. Y acá desde el punto de vista reglamentario, simplemente en el comienzo, para que el hincha socio de Peñarol lo tenga claro, se tienen que dar una serie de aspectos. Manejó el presidente del Consejo Directivo de que como no se está en competencia deportiva formal, oficial, el próximo congreso se podría convocar recién hasta dentro de 15 días, que el reglamento lo ampara. Tengo entendido que el sector peñarolenses, que lleva a la cabeza a Marco Sacle, ayer no estuvo Marco Sacle, tengo entendido, por un viaje al exterior, estuvo sí, representante de este sector peñarolense, tengo entendido que la presencia fue de Santiago Sánchez. El sector peñarolense en ese momento expresó un poco su opinión y sobre todo diciendo, bueno, por favor, que en el próximo orden del día se ponga la continuidad o no de Bengochea, en un consejo que entiende el sector peñarolense que se debe hacer lo antes posible. Se tendría que hacer en el día de hoy según el saber de este sector, en función de que hay mucho tema para tratar, para abordar, y se viene toda la actividad deportiva del 2023 y hay decisiones que tomar en lo que es la estructura deportiva. Nosotros habíamos dicho que el sector de peñarolenses, de Acle y Sánchez, el sector de Guillermo Varela, el sector de Evaristo González y obviamente lo que tiene que ver con el sector de la lista 10, sumaban 7 que estaban no apoyando la continuidad de Bengochea por entender que también ha sido responsable del nefasto año deportivo de Peñarol en el 2022. Bueno, este tema finalmente no se llegó a tocar, no se llegó a votar por lo que estaba expresando y sí quedó para el próximo orden del día, a solicitud del grupo político peñarolenses, con Santiago Sánchez a la cabeza, que estuvo ayer en la reunión del Consejo Directivo, que se trate del próximo orden del día del próximo Consejo. El tema es cuándo se fija el próximo Consejo. Y además, lo que quiero sumarles es un aspecto reglamentario. Porque para la salida de un funcionario, en este caso Bengochea, se tiene que dar una mayoría no simple, no es la mitad más uno, es una mayoría especial que son 2/3 votos, con lo cual tendría que ser 7 votos y fracción, 7,3. Ese 0,3 que se necesita de voto para la salida y la remoción de Bengochea termina configurándose con un voto más. O sea, 7 te queda corto, 8 está dentro del 7,3. Con lo cual, tendría que cambiar de acá a 15 días
cuando se genere el nuevo Consejo Directivo de Peñarol, uno de los votos del sector de Nacho Rubio, sector 1891, o sea, o Saindestal, o Queijo, o Nirenberg, tendrían que cambiar su voto para que en definitiva en una futura votación Bengoechea no siguiera al frente de Peñarol. Esto simplemente a nivel informativo, como títulos, como contextualizar una situación que marcó agenda en el día de ayer y que con sus consecuencias y repercusiones seguirá marcando agenda justamente en el día de hoy. Hablamos de Nacional, el tema de Repeto, hablamos de Peñarol, el tema de Ramos y el tema de Bengoechea. Está claro que Peñarol también tiene que empezar y transitar el camino de quién será nuestro conductor técnico, nuestro próximo conductor técnico. La placa de Tirando Paredes marcaba hoy en el inicio la presencia de Marcelo Méndez, la foto de Marcelo Méndez con el indicado. Bueno, hay consejeros de Peñarol que entienden que Marcelo Méndez debería ser el próximo conductor técnico, un técnico que tiene contrato vigente hoy con Defensor Sporting. Pero te vamos a explicar también la parte reglamentaria del contrato que terminó firmando Marcelo Méndez con el equipo violeta en la mañana de hoy. De todo esto, de mucho más, mucho tema para tratar en la mañana de Tirando. ¿Qué dice Pulu? ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto saludarlo. Buenos días, Pillo, un saludo para vos y para toda la audiencia. Y la verdad que bueno, es un tema importante el de Peñarol. Yo estaba siguiendo un poco las redes, todo lo que sucedía tras la reunión del Consejo Directivo el día de ayer. Y yo pienso en que Peñarol se complica por sí mismo solo. Porque me parece adecuado, primero, ya era sabido, pero igualmente se confirma el día de ayer la salida de Leo Ramos. Pero con el caso de Bengoechea, para mí es enfriar a una leyenda del club, a un personaje importante, y complicarse a sí mismo en Peñarol, como por así decirlo, cerrándole la puerta del club, pero dejándolo adentro, por así decirlo. Entonces es complicado el tema, y yo la verdad que la primera sensación que me deja la reunión del Consejo Directivo ayer es que Peñarol se quiere complicar a sí mismo solo, en vez de tomar una decisión más drástica, o ya sea para bien o para mal, pensando o poniéndome en el lugar de Bengoechea, ¿no? Exactamente, bueno, y ese es el otro tema, Pulu, ese es el otro tema, que lo vamos a tratar también en la mañana de Tirando Paredes, y en un ratito ya, Tiago Cambeiro, el hombre que nos informa de Peñarol, se va a sumar vía Zoom para charlar con nosotros. Ese es el otro tema. Che, ¿y Bengoechea qué hace con esta situación? Porque estamos hablando de una gloria de Peñarol. Vos entrás a Los Aromos y tenés la estatua de Bengoechea. Entonces, es una situación donde, che, votamos o no votamos la continuidad de Bengoechea. Es muy duro para el propio Pablo. Seguramente sea muy duro. Ahora, si es duro, porque uno supone que debe ser duro, a nadie le debe gustar estar en esta situación, menos una gloria de Peñarol. Bengoechea no toma la decisión por sí de decir, muchachos, si hay una mayoría que entienda que yo no siga, yo me voy para mi casa. Por el momento y por lo pronto no lo hace. Acá está claro que hay una pulseada política tremenda del presidente de Peñarol con el resto de los consejeros. El presidente de Peñarol, y yo comparto lo que vos decís, Pulu, porque esto termina siendo como a ver, seguir metiendo nafta o seguir metiendo querosén en una fogata que ya está muy marcada, con un fuego muy marcado. El presidente de Peñarol se está agarrando de artilugios reglamentarios, que no significa que esté mal, está dentro de las potestades, para sostener la continuidad de Bengoechea, para que el tema se enfríe y que pase este momento de huracán, este momento de mucha dureza, muy crítico desde el punto de vista de lo que fue Peñarol, nefasto Peñarol en el 2022 en el ámbito deportivo, donde Bengoechea era la cabeza, conjuntamente con Gabriel Cedrés, pero el tema se va a seguir hablando. Y fíjate vos cómo lucha el presidente de Peñarol, que está en todo su derecho, yo mucho no comparto esta postura, pero está en su derecho, cómo lucha el presidente de Peñarol para agarrarse de aspectos reglamentarios para que Bengoechea siga existiendo. Entonces yo digo, una gloria de Peñarol como la de Pablo Bengoechea, ¿merece que sea tratado de esta manera? Ahora, si vos tenés una consideración en una reunión, tenés que, de mi punto de vista, decir, bueno, ¿sabés qué? Tomemos decisión, ¿sigue o no sigue? Si sigues por esto, y todos vamos alineados, y si no sigues por esto, y rápidamente se le comunica. Porque creo que es la manera de no manosear una figura de la trascendencia y la importancia de lo que ha sido históricamente Bengoechea en Peñarol. Ahora, también el otro tema es el del propio Pablo. Porque si vos sos una gloria de Peñarol, si vos tenés la estatua en Los Aromos, vos personalmente decís, pues, che muchachos, me están manoseando demasiado. El tema mío está permanentemente sobre la mesa y en la boca de todos los hinchas de Socio Peñarol. ¿Sabés qué? Me voy para mi casa. Si Bengoechea resuelve no irse para la casa, también tendrá que aceptar los costos políticos de esa decisión y de que el tema se esté tratando. Y es lógico y es normal que se trate. Lo que pasa es que rechina y salta sobre la mesa porque es Pablo Javier de Bengoechea. Si hubiera sido Juan de los Palotes, se hubiera sacado directamente al director deportivo Juan de los Palotes porque el año 2022 a nivel deportivo fue nefasto. ¿Me explico? Entonces es un tema
si se quiere, como una especie de círculo vicioso, Pulu, que es un poco lo que pretendo interpretar de tus palabras. Peñarol sigue dando vueltas al tema cuando tiene que estar pensando en lo que será el 2023 para revertir necesariamente una situación deportiva absolutamente deficitaria. ¿Cómo andás, Tiago? Un gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué hace, Pillo? Buen día para todos. Bueno, se llevó a cabo el consejo directivo ayer. Al final no fue en el Palacio Peñarol, Exacto. por la situación que se dio en las afueras, el banderazo que se había convocado, habían banderas, sobre las 18:15 llegaron algunas personas, de las involucradas, y habían banderas y empezaron a cantar y demás. Entonces, el consejo directivo se trasladó al campeón del siglo. Lo cierto es que estuvo intenso, esa es la verdad, duró alrededor de 2 horas y media, 3, quizás un poquito más. Y la primera decisión incluso ya estaba prácticamente tomada antes que comenzara el consejo directivo, lo habíamos dicho en el día de ayer en el programa de la tarde, antes de, como digo, el consejo directivo, la salida de Leo Ramos. Entonces Peñarol ya empieza a pensar en el próximo técnico para el año 2023. Y después, se llevó a cabo la discusión, no votación, porque como decía Pillo, no se terminó votando la continuidad o no de Bengoechea, sino que se discutió, cada uno puso sobre la mesa lo que pensaba y lo que no, se llegó a la decisión que Bengoechea siguiera en el cargo, pero como decías, quizás en otro rol, o sea, va a seguir siendo de la parte deportiva de Peñarol, pero quizás no va a tener tanta influencia o tanta relevancia como lo venía teniendo. Entonces, quizás va a ser una especie de, no sé, asesor, entre comillas, quizás, porque no va a tomar las decisiones finales. Las decisiones finales las va a tomar Ignacio Rubio y, las personas que él crea correspondientes a su lado, pero no en este caso Pablo Bengoechea, que obviamente, como digo, va a seguir en el cargo y se lo va a seguir teniendo en cuenta, pero no con tanta importancia o no va a ser un hombre tan importante como lo venía haciendo en la estructura deportiva de Peñarol. A ver, esto no hace que Bengoechea deje de ser más o menos ídolo, eso no está en consideración, pero sí que no va a tener tanta importancia, como digo, en este momento de la parte política y deportiva de Peñarol. Bien, bien. Ese es otro tema, ¿no? Es decir, arranquemos el 2023 con Bengoechea como en su cargo, perfecto. ¿Y cuál es la relevancia de Bengoechea con relación a todo lo que ha pasado? Fulanito de tal, Thiago Cambeiro, nombre pensado para incorporar como jugador de Peñarol, perfecto. ¿Pasa por la decisión final de Bengoechea o Pablo, mira, tenemos esto, dame una opinión y la decisión la toman otros? Ahora, el técnico, si son otros, Pillo. El bien, técnico. Si son otros, ¿quién? El técnico. ¿Y quién será el técnico de Peñarol? Porque ahí tenés otro tema. ¿Y cuánto incide Bengoechea en la llegada de un nuevo técnico de Peñarol o no? Está claro que la de Leo Ramos no incidió. Digámoslo claramente, cuando llega Leo Ramos a Peñarol era un barco a la deriva. Futbolísticamente hablando, era un barco a la deriva. La Riera, que lo había sacado campeón, después las circunstancias, las situaciones, llegó a que la Riera renunciara en el momento más inadecuado. Todo esto que está viviendo Peñarol hoy tiene para mí un origen. Y el origen es, después que la Riera tuvo un muy buen primer año y lo saca a Peñarol campeón y mete a Peñarol en semifinales de Copa Sudamericana, después vino Barranca abajo y nunca pudo pegar un volantazo para mejorar. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde arranca para mí toda esta, entre comillas, ¿no? Que se entienda, desgracia de Peñarol? Cuando la Riera les renuncia en la primera fecha de clausura. La Riera debió irse antes. Cuando renunció, en un momento determinado, la Riera renuncia. Después lo acomodaron, digámoslo claramente, los que estamos en el microambiente del fútbol sabemos que renunció. Y el presidente lo sostuvo. Por un lado habla bien del presidente, porque cuando era oposición siempre dijo de mantener los procesos. Ahora, cuando un tipo que es el técnico, que no le encuentra la vuelta, que vos te dabas cuenta que parado al costado del campo no le transmitía nada a los jugadores, te renuncia, vos tenés que aceptarle la renuncia. Y no te desdecís de lo que dijiste cuando eras oposición. Y yo creo que ese fue el error de Nacho. Lo sostuvo. Periodo de pases. Peñarol intermedio, un desastre. Tercero en su grupo. Periodo de pases. Se acomoda el periodo de pases. Se traen jugadores. Algunos nombres más o menos todos estábamos de acuerdo. Cristóforo, pero nadie sabía en la condición física que venía Cristóforo. Los scouting que hace Peñarol, no sabían que Cristóforo físicamente estaba muy mal. Lozano con una situación emocional, pero un jugador en condiciones, en teoría, bueno. Y una serie de cosas más. Bueno, fenómeno. En la primera fecha, después de perder con Fénix en campeón del siglo, renuncia. Y de ahí en adelante fuiste a buscar a Ramos, porque fue el manotazo ahogado.
Porque en ese momento se te estaba prendiendo fuego la pradera y vos necesitabas un bombero. Y Ramos para ese momento fue el bombero. Ahora, ¿qué incidencia tuvo Bengochea en la decisión de Ramos? Fue una decisión del presidente. Entonces yo digo, este Bengochea, alicaído, deteriorado, porque está en consideración o no su continuidad por parte de los consejeros de Peñarol, y es un tema que es recurrente, porque no toman la decisión final y de hace un montón de días a esta parte, y no deja de ser ídolo de Peñarol, pero es un ídolo que se le está manoseando, porque Bengochea es una estructura única. Una cosa es ser director deportivo, fenómeno, pero es el mismo ídolo de Peñarol. Y es el mismo Pablo Javier Bengochea, que además tiene una particularidad, que él nunca habla, porque prefiere no hablar con los medios. Y yo creo que termina siendo hasta un error, porque estaría bueno en algún momento que él dijera, voy a elegir un medio, me voy a sentar y voy a explicar desde mi percepción. Porque quizás tal vez Bengochea tiene un enfoque, muchacho, que el hincha, el socio de Peñarol, que los periodistas no sabemos, pero es una decisión de él que yo creo que es errónea a esta altura de los acontecimientos. Entonces vos decís, che, si no tuvo tanta incidencia en la elección de Ramos, hoy que está mucho más deteriorado en cuanto a la imagen de director deportivo, ¿qué incidencia tiene Bengochea en el nuevo conductor técnico de Peñarol? ¿Me explico? Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Tiago, ¿qué otra cosa pasó en el Consejo de lo que vos pudiste informarte de estas últimas horas? No, con respecto a lo que venía diciendo Pillo, a eso me refería con el tema del técnico. No que el técnico eligiera jugadores, sino que Bengoechea tendría que, al menos por su cargo, elegir al técnico. Entonces, como está esta situación, yo no sé qué tanta influencia, y me agarro de lo que decís vos, y me parece sumamente correcto y acertado, cuánta influencia va a tener Bengoechea a la hora de elegir el técnico. Yo creo que en este caso, para el técnico que venga, la verdad, poco. Capaz que puedo opinar si sí o si no, o quizás, no sé, recomendar a alguno u otro, pero no creo que termine teniendo influencia en la decisión final. Entonces, bueno, bien, habrá que evaluar esa situación. bien, pero si esto es así, querido Tiago, si es así, entonces uno se pregunta, che, ¿y Bengoechea no entiende que tiene que dar un paso al costado? Si este es el contexto de Peñarol para la continuidad de Bengoechea, Bengoechea siendo el ídolo que es Pablo Javier Bengoechea, dicho con toda la letra, es un ídolo de Peñarol, más allá que hoy cumple otro rol. Si yo te hablo de Fernando Morena, es Fernando Morena, ¿me explico? Bueno, Bengoechea, salvando la distancia, es lo mismo. Digo, y Bengoechea no toma la decisión de decir, muchacho, yo en estas condiciones o tomo decisiones para laburar y se me respeta el trabajo porque se entiende que tengo que seguir, o directamente, si yo voy a estar como un cero a la izquierda y me van a consultar y voy a ser una especie de asesor desde el costado, prefiero irme para mi casa. Y esa es una decisión que tendrá que tomar Pablo Bengoechea si entiende justamente que Peñarol transita por este camino. Te propongo algo, Tiago, dale, te escucho. Sí, otra cosa que bueno, con respecto a lo que veníamos hablando de, por ejemplo, Mauricio Larriera, con respecto a lo que piensa Ignacio Rubio, que en su momento dijo que bueno, que no había que cambiar los técnicos y lo cumplió, porque en realidad Larriera se aguantó bastante, incluso terminó renunciando, como vos lo dijiste, Pillo, renunció una vez, se lo mantuvo y bueno, terminó renunciando del todo en la primera fecha de clausura, pero también, bueno, ahí en ese caso Ignacio Rubio hizo lo que había dicho, mantener a un técnico, y también mantiene lo que venía diciendo, o sea, yo vine con Bengoechea y mantengo a Bengoechea. Recordemos que, bueno, más allá de que no se llevó a votación, de los únicos que bancaba la continuidad de Bengoechea en el día de ayer era el propio Ignacio Rubio. Entonces, a ver, se pueden hacer cosas mal, y me parece que todos sabemos que el año pasado, o bueno, este año en realidad, la temporada que pasó fue muy mala, pero al menos se sigue una consonancia de lo que se venía diciendo. O sea, hay ¿cómo te puedo explicar, Pillo? Un hilo conductor. No traiciona sus palabras y me parece que eso es importante. Está bien, más allá está de que bien. después se tome la decisión que se tome, ¿no? Tiago, yo lo comparto eso. A ver, está bien lo que vos decís. Yo creo que habla bien de Rubio en ese sentido. Pero una cosa es que vos seas afín a tus propias palabras y otra cosa que seas rehén de tus palabras. Está claro que esto es fútbol. Y cuando el de amarillo y negro no se la pasa al de amarillo y negro, estás en un problema. Y Peñarol a lo largo de todo el año, el de camiseta amarilla y negra, se la pasaba al rival. Y ahí Bengoechea tiene que ver, y tiene que ver los jugadores, y tiene que ver toda el área deportiva, ¿me explico? Entonces, cuando pasa todo el año y vos, apertura nada, clausura nada, intermedio nada, Libertadores nada, Sudamericana nada, y cuando pasás por la Copa Uruguay, que es lo único que te queda, fracasar rotundamente en la frutilla de la torta, que vos tomes decisiones diferentes a lo que pensabas, no significa que te estés desdiciendo. Hay contextos, hay situaciones, resultados deportivos negativos, que pueden hacer cambiarte la decisión. Y no dejas de ser el presidente de Peñarol, ¿me explico? Lo que sí está claro acá, que él se aferró a Bengoechea, se abrazó a Bengoechea y va a morir
abrazado a Bengochea, seguramente teniendo un costo político para diciembre de 2023, porque no hay que olvidar que además este año es año de elecciones en Peñarol. Y quizás tal vez el costo político lo empiece a pagar por esta decisión que toma el presidente pensando justamente en las próximas elecciones. Está claro que ayer, para contextualizar rápidamente, cuando se tocó el tema Bengochea, el presidente salió de una a decir, bueno, mira, no está en el orden del día, no podemos tratar el tema. No podemos tratarlo en cuanto a la votación. Sí hablar, si es necesario, porque de hecho se habló de Bengochea. Y en eso, desde el punto de vista reglamentario, le hiciste razón al presidente Ignacio Ruglio. Está claro que Ruglio está abrazado a Bengochea, quiere terminar con él el mandato 2023 y para sostener la imagen de Pablo se agarra de todo lo necesario hasta los puntos reglamentarios, hasta la letra chica, bueno, de eso se agarra Ruglio también para sostenerlo y para que no haya una votación. Si ayer se hubiera votado, la votación mínimamente hubiera terminado 7-4. Los que están hoy con sentimiento 1891, sector que gobierna con Nacho Ruglio, son los 4 que respaldan en principio la continuidad de Bengochea. Y 7 integrantes del Consejo Directivo de Peñarol que no la respaldan. Los 4 de la lista 10, más Guillermo Varela con su sector, el sector de Acle y Sánchez peñarolenses y el sector justamente de Baristo González. Ahí estamos en los 7 que no avalan la continuidad de Bengochea. Inmediatamente que surgió el tema desde el sector peñarolenses, que se expresó a través de Sánchez, dijo, mirá, bueno, que se ponga en el próximo orden del día. El tema que ahora hay algunos consejeros que se quieren reunir lo antes posible. ¿Y qué hace Ruglio? Le saca el reglamento, la reglamentación vigente, y le dice, mirá, cuando no hay actividad deportiva oficial, que de hecho no la hay, podemos convocar, tenemos la posibilidad de hacerlo recién para dentro de 15 días. ¿Qué busca Ruglio? Y que se bajen las aguas, que se calmen un poco las aguas y que todo comience a transitar ya pensando en el 2023. Ahora, para eso, tenés que elegir un técnico. Entonces, la pregunta es, y seguramente se lo pregunta el hincha, el socio de Peñarol, che, ¿y quién elige el técnico? ¿Quién lo elige? Ruglio, Sainz de Stal, Nirenberg, Queijo, que son los que respaldan a Bengochea. ¿Bengochea toma decisiones sobre el nuevo conductor deportivo de Peñarol o lo pone en un costado producto de esta situación crítica que está viviendo, que se sabe, que ha trascendido, que es pública, para como una especie de asesoría? Pablo, te consultamos, pero la decisión la tomamos nosotros. Y yo pregunto, con todo respeto, el Z es un crack en sus labores específicas, todos lo sabemos, Nacho también, Queijo también, un empresario exitoso, Nirenberg en su rama. Ahora digo, ¿qué es lo que saben de fútbol para decir este es el técnico indicado? Porque por algo ellos eligieron en su momento una estructura deportiva, encabezada por Bengochea. Ahora, si la estructura deportiva te está haciendo agua por todos lados, ¿quién elige al técnico de Peñarol? Me explico, Pulú. Y esta es una pregunta que dejo planteada sobre la mesa. En todo esto, ¿se va a esperar 15 días para que justamente se hable de la continuidad o no de Bengochea? Si se espera 15 días, entonces no se va a elegir seguramente un técnico en Peñarol de acá hasta vaya a saber cuándo. Y es que se vota. ¿Continúa Bengochea o no continúa? ¿Qué se necesita? 7,3 votos, con lo cual se necesita 8 votos porque se requiere una mayoría especial. Che, si los votos no están, llegan solo a 7, ¿Bengochea sigue dirigiendo sabiendo que tiene minoría en el Consejo Directivo de Peñarol? Yo tengo entendido, quiero ser claro, que el sector peñarolenses, porque además hablé con integrantes del sector, me dijeron, decilo claramente, le comunicaron el jueves pasado a Ruglio de que entendían que había que cambiar todo, lo deportivo, Bengochea y Ramos, y que previo a la reunión de ayer se comunicaron con Bengochea para explicarle cuál era la postura de ellos dentro del Consejo. Cosa que me parece bien. Fueron muy respetuosos, porque Pablo además es un ídolo de Peñarol, pero bueno, el sector le comunicó a Bengochea cuál era la postura del sector peñarolenses. No creo que todos los sectores se hayan comunicado con Bengochea previamente para decirle, mirá Pablo, no te vamos a acompañar si es que hay una votación. Pero es un tema candente, y el tema de, che, ¿cómo sigue Bengochea? Que parece, viste, como la batalla naval, un barco tocado, viste que es tocado, hundido. Bueno, está tocado en un par de aspectos. ¿Cómo se arma Bengochea? ¿Cómo se arma la estructura deportiva para elegir el técnico? Dale, Pulo, te escucho. Y es que en realidad, si por ahora no se ha tomado decisión en cuanto a lo de Bengochea por esta situación que explicabas de Ignacio Ruglio, y el reglamento, en principio no se debería, si está en duda la posibilidad de que Bengochea siga en el cargo o no, no se debería elegir técnico ni contratar jugadores hasta que se confirme o no el cargo de Bengochea como gerente deportivo. La realidad es que a día de hoy tiene que esperar 15 días Peñarol. Claro, hoy, a ver, tendría que esperar hasta el próximo Consejo Directivo, porque en el orden del día, el próximo Consejo Directivo, a pedido del sector peñarolenses, está en el orden del día
tratar la continuidad o no de Bengochea en cuanto a una votación. ¿Me explico? Eso fue una solicitud que se hizo en el Consejo de ayer. Ahora, el tema es que esto trasciende porque hay posturas políticas que se hicieron públicamente. Anoche habló Catino, salió Catino, lista 10, representante, y dijo, no me voy conforme porque quería que se tocara también el tema de Bengochea, porque la estructura entera tenía que cambiar de Peñarol y no terminó cambiando. El propio Baristo, ya hace unas cuantas horas, tomó una distancia diciendo, pará, está todo bien, está todo fenómeno, como secretario del club te acompañé un montón de pasos, un montón de sectores al presidente, pero nos estamos dando con una columna que ya nos pegamos, tenemos que pegar un volantazo. Y en ese volantazo, si vos vas a seguir con Bengochea, bueno, yo no te acompaño. Eso lo expresó el propio Evaristo González. Me explico, que hay que ver, porque Ramos salió, Bengochea todavía no, si termina manejando, sosteniendo o no el cargo de secretario de Peñarol. Más allá que puede continuar como consejero del club. ¿Me explico? Pero hay una realidad política y además, Pulu, en un año electoral que hace que, che, ¿y cuándo elegís el técnico? Entonces me decían los muchachos del sector peñarolense, Pillo, tenemos que elegir ya el técnico, tenemos que empezar a trabajar ya para el 2023. Pero tenemos que resolver el tema de Bengochea. ¿Sigue o no sigue? Fenómeno. Bueno, quiero un consejo directivo, me decía el sector peñarolense, para mañana. Y resolvamos el tema, porque si no, si vos lo dilatás 15 días, hasta en los medios, más allá que se viene el Mundial, se va a seguir hablando del tema de, che, Bengochea sí, Bengochea no, y si queda de Bengochea en qué condiciones, y él no toma la decisión de irse sabiendo que tiene minoría, 7-4, pero por un 0,3 se queda en Peñarol, y el presidente abrazaba a Bengochea. ¿Me explico? Vamos a seguir especulando con todo esto. Lo tenemos en línea, Tiago. Minutos finales de Tirando Paredes. Tiago, ¿alguna reflexión al respecto? Te escuchamos con mucho gusto, dale. Bien, bueno, con respecto a esto, se tendrá que esperar unos días para la resolución o no del tema de Bengoechea. Para mí, y coincido con la gente de Peñarolenses, hay que tomar una decisión del técnico lo antes posible, porque es necesario, bueno, el tema de la planificación. Me parece que, a ver, también hay que decir las cosas como son, ¿no? Se tiene que estudiar bien el técnico. No hay que traer cualquier cosa, no hay que traer lo primero que venga, no. Que se estudie bien el tema y bueno, si hay que esperar 5, 10, 15 días, 20 días para traer un técnico acorde a lo que necesita Peñarol en este momento, bueno, que se tome y que sea la mejor decisión. Obviamente, bueno, después puede pasar cualquier cosa, pero que el margen de error sea bastante bajo. Siempre lo hay, eso está claro, pero que sea bastante bajo. Entonces, bueno, esperar el tema de Bengoechea, hay que ver también qué opina él mismo, el propio Pablo. Y bueno, y después si en el caso que se lleve a una votación el tema o no, bueno, ver qué sale de esa votación. Está claro, y ya lo hemos dicho, qué piensa cada uno de los consejeros de Peñarol, me parece que eso está clarísimo. Así que bueno, me parece que está todo, no sé si está todo en la cancha de Pablo Bengoechea, pero gran parte del partido me parece que está de su lado. Bengochea tendrá que analizar y decir, che, ¿y en estas condiciones voy a seguir o me voy? Porque no deja de ser un ídolo de Peñarol. Está claro. También Bengochea puede decir, bueno, yo estaba en determinado sector político, que me llamaron previo a las elecciones, y hubo un grupo de gente que me votó, y yo quiero respaldar el voto del hincha y del socio, más que nada, no del hincha, del socio, que justamente dijo que yo siguiera hasta el 2023. Que de alguna manera lo que Rubio está sosteniendo. Abrazado Bengochea hasta terminar diciembre del 2023. Ahora yo pregunto, si le va bien a Peñarol, bueno, fenómeno, le va bien a Peñarol, es parte de lo que muchas veces pasa en lo deportivo, a veces triunfa Nacional, a veces triunfa Peñarol, en el ámbito local, digámoslo claramente, ¿no? En el ámbito internacional lo venimos pegando cada mamporrazo tremendo. Ahora, ¿qué pasa si empezase la apertura y los primeros 2 partidos lo pierde Peñarol con Bengochea en la parte de la, en teoría, conducción del área deportiva? ¿Cómo seguís adelante? Entonces es todo un tema.